que el título es Conocimiento y Amor. Conocimiento y Amor. Y tendremos, no sé, 3, 4, 5 mensajes, tal vez más, no lo sé, del capítulo 8 de Primera de Corintios. Si ya tiene usted la palabra de Dios frente a usted, vamos a orar, vamos a rogar la bendición del Señor. Si nos está visitando el día de hoy, sepa que hemos estado en una serie de exposiciones de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Si desea ponerse en contexto, bueno, ahí en la página de la iglesia usted puede ir a la sección de recursos y ahí están los sermones, o puede ir a YouTube a IGES TV. Ahí está en YouTube y busque usted los sermones. IGES, bueno, se escribe IGES.tv o IGES TV, creo que es IGES TV, ahí en YouTube. Bueno, muy bien, entonces le pido por favor que oremos a nuestro Señor. Con gratitud, Señor, te rogamos que concedas a cada uno de nosotros la obra, el ministerio de tu Espíritu Santo. Rogamos que el predicador reciba ese ministerio, la obra del Espíritu, asegurando una exposición bíblicamente fiel, sana, entendible, clara, y que presente el Evangelio de Jesús a creyentes y no creyentes. Y rogamos también por cada uno de los que escuchan, concédele también la obra de tu Espíritu, de modo que Él abra el corazón, no solo los oídos, de modo que Él ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender, recibir, creer y obedecer tu palabra. Rogamos que nos hables a todos nosotros y lo pedimos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros de tiempo en tiempo somos confrontados con decisiones de índole ética. Todos sin excepción. Pero en particular los cristianos encontramos situaciones en la vida que nos confrontan precisamente con la necesidad de obrar a partir de una ética cristiana. Algunas de estas situaciones son pues bastante claras, blanco y negro, no hay mucho que pensar. Otras son un poco más complejas, más difíciles. Sin embargo, todos nosotros vamos a enfrentar, le dije, pues ya hemos, por supuesto, estamos quizá, pero todos nosotros vamos a enfrentar ese tipo de decisiones que van, por supuesto, a requerir de nosotros una respuesta. Y como creyentes, como dije hace un momento, nuestra respuesta ha de ser una respuesta que esté en línea con la enseñanza de la palabra, con la palabra de Dios. Pablo, en este capítulo, va a responder a una carta, o continúa más bien respondiendo a una carta enviada por los corintios. En esta carta ellos le planteaban una serie de situaciones, una serie de problemas que por supuesto demandaban una respuesta. El apóstol Pablo ha comenzado a responder estas interrogantes, ha comenzado a responder a las dudas de los corintios. En el capítulo 7 vimos cómo el apóstol Pablo comenzó su respuesta a los corintios. Y aquí en el capítulo 8, Pablo continúa dando respuesta a las preguntas de estos corintios. Ahora bien, en este capítulo,
Pablo aborda la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos. Usted se preguntará, ¿cómo o qué? Sí, permítame explicarlo. Para los corintios, comida sacrificada a los ídolos era un asunto de la vida diaria. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos, siendo una cultura pagana, tenían muchos templos dedicados a una variedad de dioses. Diana, Artemisa, Asclepio, Poseidón, Zeus, Hermes, en fin. Y en esos templos había, por supuesto, rituales, y normalmente a estos dioses se les ofrecían sacrificios. Y entonces, estos sacrificios también incluían el comer de la carne que se les había ofrecido a esos dioses. Así entonces, el oferente, el adorador, traía, pues, tal vez carne de res o carne de algún ave, presentaba a los sacerdotes el sacrificio y entonces comían después de la comida ofrecida a ese Dios en su presencia. La idea era tener comunión con ese Dios mediante una comida precisamente de comunión con ese Dios. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento nosotros leemos que el Señor, después de que estableció el pacto con su pueblo, hizo llamar a los ancianos de Israel, quienes en representación del pueblo ascendieron a la montaña y junto con Moisés y Aarón, después de presentar el sacrificio de prescrito por el Señor, ellos entonces se sentaron a comer y beber en presencia del Señor para celebrar esa relación recientemente formalizada, es decir, el pacto en el que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y esa comida comunal fue precisamente la manera de celebrar esa comunión con Dios. Y también Dios manda que esto se hiciera, en el sistema sacrificial que Él ordenó a los israelitas. Y entre esos sacrificios y ofrendas había una en particular que consistía precisamente en ofrecer una comida de comunión al Señor. Bueno, así que este no es un asunto distintivamente pagano, pero los paganos también lo hacían con sus dioses, ¿sí? Así que la gente iba al templo a presentar los sacrificios y por supuesto tenía la comida de celebración, pero no solamente eso. Se dice que cerca de los templos había lugares que nosotros podríamos llamar restaurantes, ¿sí? Y esos lugares pues servían carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero por si fuera poco, en la mayoría de los hogares, la comida que se comía, la carne que se consumía, era una carne que había sido ofrecida a los ídolos. En el mercado se vendía ese tipo de carne y la gente lo compraba y la gente, por supuesto, consumía ese tipo de carne. Lo más cercano en mi experiencia a eso es la fiesta patronal de mi pueblo, Espita, ¿sí? En la feria de Espita, por supuesto, como en toda feria de Yucatán, o como se le conoce, fiesta, pues se incluía el ruedo, ¿sí? Por supuesto, la corrida de toros. Y yo me acuerdo muy bien que iba con mi abuelo, él con su bolsa en mano, y con una mano y la otra, yo pequeño me llevaba con él a las afueras del corso taurino, del ruedo, pues. Una vez que mataban al toro, sacaban al toro y ahí mismo, como se dice en los pueblos, lo beneficiaban. Yo no sé cómo es que lo beneficiaban, pero bueno, ahí lo destazaban y vendían la carne, y la carne todavía estaba brincando ahí, y mi abuelo pedía todo lo necesario para cocinar un buen chocolomo, como se le llama aquí en Yucatán. Y me acuerdo muy bien
En una época mi mamá nos prohibía a nosotros comer de esa comida y decía que no debíamos comer porque era una carne que venía de un toro que había sido toreado en un ruedo, que era parte de una festividad en honor al santo patrono de Espita. Entonces, bueno, la verdad es que no me importaba mucho y de hecho daba la bienvenida a mi mamá cuando decía no coman de esto porque no me gustaba el chocolomo. Pero bueno, eso es lo más cercano en mi propia experiencia a lo que ellos vivían todo el tiempo. Y decía, por si fuera poco, invitaban a las personas a comer en casa de alguien, lo más probable era que sirvieran comida que incluía carne que fue sacrificada a un dios pagano. Así entonces, Pablo aborda esta situación y tenemos que entender que Pablo lo hace porque los corintios le escriben. ¿Sí? Note usted, capítulo 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, note cómo Pablo está dando respuesta a algo que le preguntaron. Si vamos al capítulo 7, ahí notamos que Pablo comienza su respuesta a la carta de los Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribieron, note usted, el apóstol Pablo está ahí respondiendo. Versículo 25, capítulo 7, en cuanto a las vírgenes. Bueno, Pablo continúa dando respuesta a las preguntas de estos corintios. Y aquí en el capítulo 8, Pablo continúa dando respuesta a la pregunta de los corintios. Ahora bien, si nosotros hemos de entender, me atrevo a decir, correctamente este pasaje, tenemos que considerar algunos asuntos introductorios y fundamentales. Este sermón, el sermón del día de hoy, va a ser una introducción a esta serie. Pero es necesario que nosotros, primero que nada, podamos notar y segundo, podamos entender y comprender estos asuntos. De otro modo, una de las cosas que va a suceder es que vamos a ver una especie de incongruencia entre el Pablo del capítulo 8 y el Pablo del capítulo 10. Vamos a tener la impresión de que Pablo dice una cosa en el capítulo 8 y luego dice otra cosa en el capítulo 10. Nos va a parecer como que Pablo está hablando por ambos lados de su boca. En el capítulo 8 dice una cosa, capítulo 10 dice otra cosa, ¿no? Pero no es así, ese no es el caso. Es importantísimo entonces, es imprescindible que nosotros tengamos en mente lo que voy a decir a continuación. ¿A qué me refiero? Bueno, primero que nada, usted y yo tenemos que entender que el capítulo 8 es el principio del argumento de Pablo. Y es un argumento que inicia aquí, pero que corre a lo largo del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y termina en el capítulo 11, versículo 1. Hasta ahí termina el argumento de Pablo. Entonces, necesitamos el contexto entero, porque Pablo en el capítulo 8 está apenas comenzando a construir su argumento. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. O sea, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 son parte del mismo argumento que Pablo usa para dar respuesta a lo que los corintios le preguntaron. Número 2. También es necesario que usted entienda, y que yo también, que a pesar de que hemos escuchado, a pesar de que quizá hemos oído en sermones o en estudios bíblicos, probablemente yo lo habré hecho aquí, y si así fue, no lo recuerdo ahorita, pero me arrepiento en polvo y ceniza. Y gracias a Dios que me ha permitido cierta longevidad para poder corregirme a mí mismo. Y no que venga otro a decir lo que les dijo el pastor David, no es cierto, prefiero corregirme yo a mí mismo. Gracias por esa oportunidad. Entonces, a donde voy es a lo siguiente, que
normalmente se piensa que Pablo en 1 Corintios 8 y Romanos 14 está hablando acerca de lo mismo. Vaya a Romanos 14 y téngalo frente a usted, y ahí usted va a notar que hay algunas similitudes entre lo que Pablo dice allí y lo que dice en 1 Corintios 8. Ahí en Romanos 14, Pablo está abordando un asunto que también tenía que ver con comida. Similitud número 1, comida, ¿sí? Por otro lado, tanto en 1 Corintios 8 como en Romanos 14 hay dos grupos, ¿sí? En 1 Corintios 8 tenemos a los que él llama los conocedores, o entre líneas les llama así, y aquellos que llama débiles de conciencia. Y en Romanos 14 tiene a los fuertes y a los débiles, ¿sí? Otra similitud, dos grupos. Ahora bien, hay grandes diferencias, a pesar de que podemos apuntar a otra similitud, es decir, Pablo dice que hay que tomar en cuenta al hermano débil y que debemos estar dispuestos a hacer a un lado nuestra libertad en Cristo por amor al hermano débil. Si bien eso es cierto, hay grandes diferencias que hacen que nosotros concluyamos que Pablo no está hablando de lo mismo aquí. En 1 Corintios 8, no es lo mismo que él está abordando en Romanos 14. Por ejemplo, note que si bien hay dos grupos, ¿sí? En Romanos 14, Pablo se identifica con uno de ellos, se identifica con los fuertes. Y dice, bueno, yo también soy fuerte en la fe y no tengo problema con esto. Pero no lo hace en 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, él no se pone de aliado de aquellos que vendrían a ser los fuertes de Romanos 14. Pablo no toma esa decisión. ¿Por qué? Porque el asunto es diferente. ¿Cuál es el asunto? En Romanos 14 sí es un asunto de comida, pero el asunto era la comida que los judíos consideraban ceremonialmente limpia y la comida que consideraban ceremonialmente inmunda. O sea, ¿puedo comer cochinita? El judío diría, jamás. ¿Y qué tal un buen ceviche de caracol? Menos, ¿no? Y una chicharriza, tampoco. O sea, el asunto eran las leyes dietarias, dietéticas de los judíos. Y el asunto era judío versus gentil con respecto al asunto de qué alimentos eran permitidos y qué alimentos no eran permitidos. Pablo ahí dice, el Señor declaró todo alimento limpio. Bendito sea, Señor. Así que Pablo dice, podemos comer de todo, pero dice ahí, si la comida hace que el débil en la fe caiga, pues déjala a un lado. O sea, Pablo está hablando ahí de ese asunto en particular. Pero aquí, en 1 Corintios 8, Pablo está hablando de una comida completamente distinta. Está hablando de una comida ofrecida a los ídolos. Pablo está hablando de idolatría, de prácticas idólatras. Así que no es lo mismo. Entonces no podemos nosotros concluir a partir de Romanos 14 que Pablo simplemente aquí está hablando de, ok, no hay problema con esto, pero bueno, si ahí tienes débiles, si está la tiranía de los débiles en tu iglesia, pues entonces, ni modos. No, Pablo no está diciendo tal cosa. De hecho, la conclusión de Pablo, la cual abrazo yo, y ciertamente es el reporte minoritario, pero está en línea y estoy en buena compañía con buenos estudiosos de la palabra y por eso me siento seguro al decir esto. La conclusión de Pablo es esta: el creyente no debe conscientemente comer de una comida que haya sido sacrificada a los ídolos. Y da sus razones para ello. Cierto es, como dicen algunos estudiosos, que Pablo es más permisivo que la mayoría de los rabinos judíos, ¿ok? Pero Pablo sigue siendo estricto. Es más estricto que la postura aquella de, no hay problema. La única razón por la que te tienes que abstener es porque, pues, ni modos, o sea, hay quienes se escandalizan.
Ahora usted dirá, pero pastor, comida sacrificada a los ídolos. Bueno, lo más cercano que tenemos aquí en Yucatán es el mukbipollo, el hanal pishan. En otras culturas, hasta el día de hoy, piense, no sé, en Camboya, piense usted en tribus africanas o en naciones de Asia, ¿sí? Piense usted en esos hermanos que ellos han salido de un contexto pagano y ahí en sus lugares todavía la costumbre es ofrecer comida a los ídolos. Aquí en Yucatán, pues tenemos los altares el 1 y 2 de noviembre, perdón. De noviembre tenemos ahí los sabrosos y ricos mukbipollos, ¿sí? ¿Quién no disfruta de un mukbipollo con abundante col, su buena costra así bien doradita? Carne de pollo, carne de puerco, ¿verdad? Su chile habanero, mucho espelón, así abundante col, ¿verdad? Y gravy para los que no son de estos orígenes. Entonces, enterrado, cocinado a la perfección, crujiente, acompañado de una rica y deliciosa Coca-Cola, ¿no? Por supuesto. ¿Quién no disfruta algo así? Y bueno, usted sabe que en esa época los vecinos vienen, teníamos una vecina ahí, pues ya partió de este mundo y pues ya no sucede, pero teníamos una vecina que siempre venía con el mukbipollo calientito y rico. Había otras personas que también pues nos regalaban aquí mukbipollos y demás. Bueno, eso es lo más cercano que nosotros experimentamos, ¿sí? A lo que los corintios experimentaban todo el tiempo. Y la verdad de las cosas es que probablemente, y quizá yo soy culpable de eso, muchos de nosotros hemos llegado a decir, pues no hay problema con esto. Como nadie se escandaliza, bueno, puedo yo comer de estas cosas. Sin embargo, habrá que considerar lo que Pablo dice. Ahora, si bien no todos quizá tengamos problema con este asunto de la comida sacrificada a los ídolos, aquí hay principios para todos nosotros, para las decisiones éticas que hemos de tomar en algún momento. Tal vez lo más cercano sería para otros que dicen en tu dependencia, tal día todos van a traer una pañoleta morada, porque vamos nosotros a apoyar este movimiento. O tal día, pañoleta verde, van a venir todas de verde, pañoleta verde, y vamos a apoyar el aborto libre, ¿verdad? Y para todos. O tal vez te digan, junio, yo les quiero ver a todos los días con un pin de un arco iris, ¿sí? Y van a poner su arco iris, todos van a venir al trabajo con un arco iris multicolor. Bueno, verá usted, los corintios no solamente tenían este tipo de cuestiones de que en los templos había sacrificios a los dioses, o que los restaurantes servían comida que había sido sacrificada a los dioses, o que el anfitrión te servía pues un buen filete pero había sido sacrificado a Zeus. O sea, aparte de eso, ¿qué cree usted? Piense por ejemplo en el albañil. El albañil pertenecía a una unión, a un sindicato, ¿sí? Y todos los obreros en ese tiempo pertenecían a estas uniones laborales, a estos sindicatos, si usted quiere. ¿Y qué cree usted? Se les requería, sobre todo en el tiempo en que se celebraba al patrono de ese sindicato, como San Telmo aquí en Progreso, como los pescadores hacen aquí en Progreso, no todos obviamente, pero esos sindicatos en ese tiempo tenían sus patronos. Y todo miembro tenía que participar y tenía que ofrecer sacrificios y ofrecer rezos y luego comer esa comida. Si alguien decía no, pudiera sufrir la expulsión o podía sufrir la expulsión del sindicato y no tendría con qué mantener a su familia. Pues imagínese usted la decisión que enfrentaban cristianos en Corinto. O sea, la tremenda presión social, la tremenda presión cultural. Para traducirlo en términos de la chaviza, nadie quería ser funado.
Nadie quería ser cancelado. Nadie. Nadie quería tampoco perder su fuente de sustento. Eran decisiones difíciles. Ahora estos corintios le escribieron a Pablo y le dijeron, y eso es algo que usted también tiene que tomar muy en cuenta si ha de entender correctamente este texto. Dijeron, Pablo, aquí va. Tome la Biblia, póngala frente a usted. Le escribieron a Pablo, mira Pablo, hay esto. Y Pablo contesta. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, aquí hay versiones que dejan bien en claro lo que voy a decirles. Tal vez ustedes se acordarán que dijimos que en el capítulo 6, capítulo 7, Pablo lo que hace es corregir, desmentir algunos eslóganes, algunos lemas, algunos dichos que los corintios decían, ¿sí? Que habían tomado de la cultura o que quizá habían acuñado. Aquí tenemos exactamente lo mismo. En otras palabras, lo que trato de decir es que no todo lo que está aquí viene de Pablo. Pablo está citando a estos corintios. En algunas versiones, como la ESV en inglés, usan comillas. Creo que la NBI usa comillas también. Algunas versiones de la Biblia usan comillas para mostrar qué es lo que ellos estaban diciendo. ¿Y qué le decían a Pablo? Bueno, Pablo le decía, escuche bien, todos tenemos conocimiento, Pablo. Todos tenemos conocimiento. ¿Y qué es lo que conocían estos corintios? ¿Qué conocían? Vea usted. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Ahí está. Sabemos que. ¿Qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que decían conocer? ¿Cuál era este conocimiento que decían tener? Conocimiento que, por supuesto, les hacía invulnerables a estas cosas. Sabemos, Pablo, que un ídolo nada es en el mundo. Pablo, lo sabemos. Oye, un ídolo es un pedazo de madera. ¿No has leído Isaías 44? Salmo 115, Pablo. Ídolo es un pedazo de madera. Alguien le dio forma. Alguien cortó ese árbol y lo convirtió en una imagen y luego le empieza a sacrificar ahí ofrendas. Es oro, es plata, es mármol. Un ídolo, Pablo, no es nada. No es nada. Y sabemos algo más, dice Pablo. Dicen ellos, perdón, versículo 4. ¿Qué más saben? Que no hay más que un Dios. O sea, ¿qué le están diciendo a Pablo? Mira, Pablo, sabemos esto, tenemos conocimiento, Pablo, ¿sí? Que los ídolos son nada y que solo hay un Dios. O sea, Pablo, sabemos el Shema. ¿Qué es el Shema? Era el credo de Israel. Shema Israel. ¿Sí? Oye Israel. ¿Sí? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pablo, somos monoteístas, no somos politeístas. Hemos abrazado la fe de Israel. Éramos idólatras, sí, éramos paganos, pero ahora somos parte del pueblo de Dios y sabemos que solo hay un Dios. Y los ídolos son nada. Ahora, para entender lo que ellos están diciendo, tiene que entender el sentido de lo que ellos preguntaron. El asunto no era, Pablo, mira, aquí en la iglesia hay una división, están aquellos que comen comida sacrificada a los ídolos, están los que no comen, están los que comen mugbipollo, están los que no comen. Pablo, la verdad estamos confundidos, quisiéramos saber qué hacer porque la verdad no sabemos. Realmente estos corintios, ¿sí? Recuerda usted, uno de sus problemas es que se creían muy sabios y eran arrogantes. Y pensaban que tenían una espiritualidad que estaba por encima de los demás. Ellos habían dicho, Pablo, el que fornica, pues, Pablo, solo es un asunto del cuerpo, y además el cuerpo, ¿qué? Dios lo va a destruir. Y ellos estaban en su arrogancia tolerando incesto dentro de la iglesia.
estaban envanecidos porque decían tener conocimiento, eran la élite, ¿no?, de la iglesia, estos que decían tal cosa. Más bien, el sentido de la pregunta no era un deseo sincero de que Pablo les dijera qué hacer. Más bien la pregunta era esta: ¿por qué no puedo comer comida sacrificada a los ídolos? Quizá habían escuchado a Pablo decir que no debían hacer tal cosa, y la pregunta era: bueno, Pablo, ¿por qué no? Es como el chico aquí que diga, pero Pablo, ¿por qué no puedo ir a bailar salsa los sábados de la noche? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vaya con mis amigos, por qué no puedo ir y tomar como ellos? ¿No? Beber, pues. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Soy libre en Cristo. Tengo libertad en Cristo. A mí no me afecta. ¿Por qué no puedo? ¿Sí me explico? Ese es el sentido. O sea, ellos estaban diciendo: Pablo, ¿por qué nos estás prohibiendo esto? Si nosotros tenemos conocimiento, sabemos que los ídolos son nada y sabemos que solo hay un Dios. Ahora sí viene la respuesta de Pablo. Dice Pablo: a ver, mis chiquitines libertinos, permítame un momento. Pablo responde y dice: a ver, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sí, todos tenemos conocimiento. Está bien, pero recuerden una cosa. Hay dos cosas que quiero decirles. Número uno, conocimiento sin amor solo conduce a arrogancia. El conocimiento sin amor solo conduce a envanecerse, a soberbia. Y eso es el problema. Bueno, parte del problema de estos corintios, porque dice aquí que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La imagen que está detrás del verbo envanecer es la imagen de un pez globo. ¡Uf! ¿Han visto los pez globos? ¿Sí? ¿Cómo se inflan? El conocimiento conduce a que estén inflados, ¿verdad? De arrogancia, de soberbia. En pocas palabras, Pablo les dice: tendrán mucho conocimiento, y luego lo dice más adelante. Noten, por favor, él lo dice, que no todos tienen ese conocimiento. ¿Sí? Versículo 7. Pero no en todos hay ese conocimiento. Dice Pablo: hay algunos aquí que están habituados a los ídolos. Y ellos no tienen ese conocimiento que ustedes tienen. Pero por otro lado, Pablo les dice: por encima de tu conocimiento, por encima de tu libertad, está el amor hacia tu hermano más débil. Y es aquí donde Pablo empieza a construir su argumento. Además les dice: hay otro problema con su conocimiento. El conocimiento de ustedes solamente es un conocimiento arrogante, soberbio. No está al servicio de los demás. Pero tienen otro problema. Vean ustedes, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. A ver, corintios, ustedes están muy envanecidos, dice Pablo, y ustedes creen saberlo todo. O sea, ese típico adolescente de 14 años que sabe todo. ¿Sí? Que sabe más que su papá y que su mamá. Peor aún, es el típico postmillennial funcionario de gobierno que te atiende en una ventanilla, que cree que lo sabe todo, ¿sí? Y que te tutea. Ahí está el 21añero, 18añero que te tutea. Fui a tramitar mi licencia y me trató como un chamaco, este chamaco, y siéntate aquí, fírmale aquí, ponle aquí. Yo nada más estaba esperando para decirle dos cosas, pero dije: necesito mi licencia. Entonces, bueno, nada peor que un millennial que tiene ahí un puesto en el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, te tratan de una manera tan arrogante a veces, tan arrogante. Creen que lo saben todo. Creen que porque, vaya, están conectados a la red todo el tiempo lo saben todo, ¿verdad? Creen que porque tienen inteligencia artificial lo saben todo. Pero bueno, el asunto es que Pablo le está diciendo: ustedes creen saber algo o no saben nada. Bueno, Pablo les dice: ¿saben qué? Ok, les concedo.
Tienen la razón, les doy la razón. Pulgar hacia arriba, me gusta, ¿sí? Tienen toda la razón cuando dicen que los ídolos son nada, es cierto. No hay tal cosa como que el Dios ese viviera en el ídolo. No, ese es un pedazo de madera, no es nada. Un pedazo ahí de yeso, no es nada, no tiene absolutamente nada. Se los concedo, estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, su conocimiento está incompleto. Porque si bien es cierto que los ídolos son nada, ustedes no están tomando en cuenta la enseñanza completa de la Escritura. Si bien es cierto que la comida no es nada, por comer no eres más y por no comer tampoco eres más, o no eres menos porque comas y más porque no comas. Si bien eso es cierto, tienen ustedes que recordar lo que ustedes quizá no han tomado en cuenta. Lo saben, pero no lo toman en cuenta, o no lo saben, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es esto? Vaya a 1 Corintios 10. Vea usted, versículo 19, versículo 20, en adelante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. La enseñanza del Antiguo Testamento era, lo leímos en nuestro pasaje, es que detrás de los ídolos, no me refiero literalmente detrás, pero espero que entiendan qué quiero decir. Detrás de esa imagen inútil, que no es nada, ¿sí? Que no tiene vida, tiene ojos, no ve, tiene oídos, no oye. El otro día vi un video en una iglesia romana donde están cantándole al niño Dios en el culto y tienen cargada una estatua del niño Dios y una hermana ahí, bueno, ellos le llaman hermana, pues, no yo, está con un pastel de cumpleaños y le están cantando feliz cumpleaños al niño Dios. Pues ese pastel obviamente no se lo puede comer, tiene boca y no habla, no come, tiene oídos, no oye, tiene ojos, no ve, tiene pies y no camina. Salmo 115. O sea, sí, un ídolo es nada, pero, dice Pablo, citando la Escritura, detrás de esos ídolos hay demonios. Demonios. Presencia real demoníaca. Y entonces él dice aquí que cuando alguien sacrifica a los ídolos en un sentido y come de esa comida, o que come comida sacrificada a los ídolos, está haciendo en un sentido lo que los cristianos hacemos cuando comemos esta comida. Tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Pablo lo dice aquí. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa del Señor, tenemos comunión con el Señor. No podemos tener comunión con el Señor en esta mesa e ir a los ídolos y tener comunión con ellos. Entonces Pablo le está diciendo, su conocimiento es por lo menos incompleto. Incompleto. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Aquí está el argumento de Pablo. Capítulo 8, Pablo comienza con esto. Comienza con nuestra responsabilidad hacia el hermano débil de conciencia. Capítulo 9, Pablo pone un ejemplo personal de cómo él estaba dispuesto a hacer un lado sus derechos, ¿sí? Por amor a otros. Capítulo 10, Pablo da un ejemplo o mejor dicho, bueno, sí, cita el Antiguo Testamento y Pablo menciona lo que le ocurrió a estos israelitas que ofrecieron sacrificios al becerro de oro y luego se sentaron a comer y beber en honor a ese Dios. Y por último da este argumento que viene de la cena del Señor. Esa es la argumentación del apóstol Pablo. Brevemente aquí, en los 45 minutos que me quedan, brevemente aquí, en los minutos que me quedan aquí, solamente permítame describir
de este argumento de Pablo, uno de ellos brevemente al principio y otro de ellos que está al final. Uno que está al principio y otro que está al final. En el capítulo 8, vamos a volver a esto en más detalle, ¿de acuerdo? Vamos a volver a esto en más detalle. ¿Cuál es el primer argumento de Pablo? ¿Cómo comienza él? Bueno, diciendo que si bien estos corintios argumentaban tener un conocimiento que parcialmente era verdad, ¿sí? De conocimiento solo hay un Dios y los ídolos son nada. Así que, aunque ellos eran ortodoxos en su doctrina, la verdad, una doctrina ortodoxa aquí, y ellos van diciendo cosas realmente, pues sí, alineadas con la Escritura. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, ese conocimiento es parcial, limitado, incompleto, y dos, es un conocimiento que no está alineado, o mejor dicho, es un conocimiento que no toma en cuenta el amor. Estos decían, nosotros tenemos derecho, porque no nos afecta, tenemos conocimiento, tenemos libertad. Pero en el versículo 9 dice el apóstol Pablo, pero tengan cuidado que esta libertad, literalmente este derecho que dicen ustedes tener, que tiene, esta libertad o derecho que ustedes tienen, no venga a ser tropezadero para los débiles. No venga a ser tropezadero para los débiles, aquellos que son débiles en su conciencia. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Varias cosas aquí. Pablo dice que tenemos que tener cuidado, que nuestro conocimiento, nuestra libertad, nuestro derecho, no sea piedra de tropiezo. Y piedra de tropiezo la entendemos normalmente como, bueno, yo pienso una cosa, tú piensas otra. No es solamente eso, hermanos. El tropezadero que Pablo está mencionando aquí es llevar a alguien a pecar contra su conciencia. Eso es lo que está diciendo. Está llevando a alguien a pecar contra su conciencia. Es cierto, puede ser que la conciencia de alguien sea demasiado escrupulosa. Es cierto, puede ser que sea una persona nueva en la fe o vieja en la fe, pero que todavía es presa de ciertos legalismos. Está bien, es cierto, es cierto. Sin embargo, nunca está bien ir en contra de nuestra conciencia. Vamos a suponer que algunos chicos aquí salen un sábado por la noche y alguien mayor les dice, pues vamos a echarnos unos drinks, ¿no? Y tú, chico de 16 años, dices, no, a mí por lo menos me han enseñado que no tengo la edad todavía. O dice, a mí me enseñaron que no debo beber alcohol. Pero dices, bueno, este que es mayor que yo y que ha estado en la iglesia más que yo, pues dice que no hay problema. Y aunque me siento mal, aunque mi conciencia me está diciendo no lo hagas, pues con tal de no quedar mal con los demás, con tal de que no me estén diciendo cosas, pues entonces cedo, con tal de ser aceptado, cedo, aunque tengo la conciencia atribulada. Ahora, ¿por qué es un problema esto? Le voy a decir por qué es el problema. O sea, ¿por qué esto es un problema? Le voy a decir cuál es realmente el problema. Cuando alguien es llevado a ir en contra de su conciencia, estamos entrenando a esa persona a actuar a pesar de que sienta culpa. ¿Me explico? Estamos entrenando a esta persona a actuar cometiendo cosas que le hacen sentir culpables. Tal vez eso realmente no sea un problema, pero esto mismo lo va a traducir a otras áreas. Y va a decir, bueno, me siento culpable de acostarme con mi novia, pero ya aprendí que puedo ir en contra de mi conciencia.
Me siento culpable por hacer tal cosa, pero ya aprendí que puedo ir en contra de mi conciencia. Ya me enseñaron que ir en contra de la conciencia después de todo no es un asunto tan malo. Ya aprendí a callar mi conciencia. Ya aprendí a no hacerle caso a mi conciencia. Aunque lo que usted esté haciendo no es algo malo, pero si su conciencia le dice que sí, no está bien ir en contra de su conciencia. ¿Qué es lo que debe suceder? Que con más conocimiento, con más discipulado, por decirlo así, usted pueda llegar a entender, después de todo, eso no está mal, la Biblia no lo prohíbe, ya puedo hacerlo, pero con una conciencia tranquila. De otro modo, lo único que va a suceder es que su conciencia será entrenada a actuar. ¿Actuar de qué manera? O mejor dicho, usted va a ser entrenado a actuar de qué manera, en contra de su conciencia. Actuar a pesar de que se sienta culpable. Se va a entrenar a eso. Y ese es el problema. Y cualquiera de nosotros que está llevando a otro a hacer esto, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y echarse al mar, dice el Señor Jesús. Y es aquí en la iglesia, algunos mayores están haciendo eso con los menores. Están enseñando a estos chavitos a ir en contra de su conciencia. Mejor les fuera amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Entonces, Pablo está diciendo aquí lo siguiente. El asunto es grave. Por ese conocimiento tuyo que dices tener, vas a perjudicar seriamente a tu hermano débil. Lo vas a perjudicar seriamente. Y no solo eso, pecando contra él, estás pecando contra Cristo. Tus bailes sábado por la noche, tus bailes eróticos sábado por la noche, tu salsa erótica sábados por la noche, están llevando a chavitos de esta iglesia a ir en contra de su conciencia. Tu profanidad bautizada de conocimiento, tu profanidad bautizada de espiritualidad está llevando a estos chavitos a ir en contra de su conciencia. Cualquiera de nosotros aquí que esté llevando a chavitos aquí mejor que aprendan a beber conmigo que afuera, y los estás haciendo ir en contra de su conciencia, líderes de la iglesia que están haciendo eso, mejor les fuera amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Ese es uno. Lo vamos a desarrollar más ampliamente en los siguientes sermones. 2, 1 Corintios 10. El argumento. Ahí Pablo no está hablando de hacer caer a los débiles en la iglesia. Aquí Pablo está hablando acerca de ¿qué hago cuando el no creyente me invita a comer algo sacrificado a los ídolos? Comenzando allá en el versículo, como leímos nosotros, versículo 17, 18. ¿Sí? ¿Qué hago cuando alguien me invita? Versículo 23 en adelante, versículo 27 en particular. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga en la mesa, coman. Pablo dice, a ver, miren, y lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué pasa si mi vecina llega con el mugbipollo? ¿Ok? Usted no tiene la obligación de preguntarle el origen de ese mugbipollo. No tiene. Si no le dice nada y usted no pregunta, dé gracias a Dios y coma, porque no está poseído el mugbipollo por un demonio, ¿ok? No va a ingerir un demonio, ¿sí? No. No va a comer y su cabeza va a empezar a girar así, no. Como en el exorcista, no. ¿Ok? No hay que exorcizar el mugbipollo para que salgan los demonios del mugbipollo. Usted no tiene obligación de hacer tal cosa. Pero ¿qué tal si le invitan y va a la casa de alguien, le sirven el mugbipollo y usted está a punto de comer, pero se dio cuenta de que ese mugbipollo lo tomaron de la mesa del altar y lo llevaron a la mesa del comedor? Y usted pregunta y dice, oiga, ¿ese mugbipollo estaba ahí en la mesa? Sí, es que mi abuelito, que en paz descanse,
Le encantaba su movipollo. Bueno, en ese momento dice Pablo, no comas. No comas. ¿Por qué? Dirá usted. ¿Por qué? Porque, número uno, lo que va a suceder es que nosotros vamos a validar la práctica de esas personas. Esa persona dirá, bueno, pues los cristianos también comen de esto, qué bueno. ¿Sí? Usted va a justificar, va a validar lo que ellos hacen. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no comer? Por decirlo menos, jamás le van a volver a invitar a esa casa. Va usted a ser un arrogante, un fanático, un mente cerrada, un grosero. Pero ese es el precio de nuestra lealtad a Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando requieran en tu dependencia ir con tu banderita, con tu arco iris? Pues puede decir, yo tengo conocimiento y el arco iris para mí significa el pacto que Dios hizo con Noé, con toda la humanidad, con toda la creación. Y el pastor David me explicó qué significa el arco de Dios que apunta hacia el cielo. Sí, tienes ese conocimiento, está bien, pero los otros no. Y llevar el arco iris y decir, bueno, para mí no significa nada. Yo estoy bien, sin problema, a mí no me afecta. Pero otros van a ver que tú validas lo que significa para la cultura el día de hoy. O que te digan que vayas con tu camiseta, con el puño, ¿verdad?, impreso aquí con la pañoleta morada o verde. O que vayas ese día con tu pañoleta verde apoyando el aborto y demás y todo. Claro que te va a costar. Te va a costar por lo menos una reprimenda de tu jefe. O te va a costar tu trabajo. Pero ese es un asunto muy serio, hermanos. Muy, muy serio. Nuestra lealtad a Cristo está por encima de todo. Y Jesús lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la va a ganar. Jesús dijo que nos llamaba a perder nuestra vida por causa de Él. Y lo menos que va a suceder es que sea usted funado en las redes sociales. Pero este es un asunto muy serio. El asunto de la idolatría no es un asunto de menor importancia. Y va a requerir de que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe. Si usted no es cristiano, quizá aquí usted ya está a punto de salir de aquí ante tal demostración de ignorancia y de mente retrógrada. O quizá usted, no cristiano, está pensando las cosas mejor. Pues yo le llamo a que tengamos una conversación más amplia del por qué Jesús debe ser la prioridad de nuestra vida. ¿Por qué Jesús debe ser nuestro Señor y por qué nuestra lealtad debe estar a Él antes que las demás cosas? ¿Y por qué este asunto no es un asunto de menor importancia? Creyente en Cristo, creyente en Cristo. Usted también quizá está empezando a pensar en todo lo que su lealtad a Cristo le puede costar. Quizá usted está aquí pensando en las veces que ha llevado a otros a pecar contra su conciencia. Cualquiera que sea el caso, hermanos, cualquiera que sea el caso, podemos venir al Señor. Y de Él vamos a recibir perdón y gracia restauradora. No importa que hayamos fallado, si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos va a recibir, nos va a perdonar. Por otro lado, si usted tiene temor, si usted sabe que en la oficina las cosas se están poniendo más difíciles, en la escuela también, usted sabe que el futuro no es muy promisorio en ese sentido, venga al Señor, reciba su gracia para estar firme, para no ceder. Quizá has sido arrogante con tu conocimiento, has sido muy orgulloso y muy open mind. Ven, arrepiéntete y hay perdón.
Quizá has sido llevado a pecar contra tu conciencia. Ven a Jesús, hay perdón, hay restauración. Todos nosotros necesitamos a Jesús. El pastor necesita a Jesús. Todos nosotros necesitamos a nuestro Señor. Vengamos a Él en arrepentimiento, en fe. Recibamos su gracia. La gracia que nos perdona y la gracia que nos da poder para ser fieles a su palabra. Ya sea para hacer a un lado lo que percibo como mi derecho y mi libertad por causa de los más débiles, o también para estar firme aunque la cultura a mi alrededor me esté presionando, aunque mi jefe me esté presionando, aunque mis compañeros me estén presionando, aunque mi esposo me esté presionando, aunque mis padres me estén presionando. Vengamos a recibir de Él la gracia que necesitamos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.